El capítulo 1 de Poppy Playtime es cuando menos icónico. Fue la base por la cual se sentaron todas las ideas, conceptos y propuestas que dieron luz a esta franquicia para que pudiera florecer y crecer, dándole hilo a cada capítulo posterior. Sin embargo, si lo jugamos a día de hoy, se nota que ha envejecido un poco mal, no solo porque se siente vacío e incluso desactualizado, sino porque palidece en todo ámbito a los demás capítulos, sintiéndose como una propuesta que desesperadamente necesita una remasterización. Es por eso que en el video de hoy he venido a traerte un fangame que promete justamente eso, una remasterización completa del primer capítulo, dándole un lavado de cara por completo a este juego y haciendo que se sienta acorde a los estándares actuales de esta saga. Hoy te traigo Poppy Playtime Remastered, un proyecto hecho por fans que busca justamente eso, darle un nuevo aire al juego del monito azul, y cómo la empresa de Mob Entertainment decidió cancelarlo por completo y quitárnoslo de nuestra posesión. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y comenzamos de una vez. El proyecto está siendo llevado a cabo por el estudio desarrollador Oculta Studio, quienes se describen a sí mismos como un estudio de fans europeo de Poppy Playtime que desarrollarán fangames basados en la saga del Hugo Alberto, haciendo estos proyectos únicamente por el mero gusto de traer algo interesante, genial y renovador para los fans de esta franquicia sin buscar lucrarse de por medio con estos proyectos. Algo que ya habla bastante bien de ellos, ya que en un principio sería completamente imposible que pudieran lucrarse con este juego, tomando en cuenta que los derechos le pertenecen a Mob Entertainment, y tomando en cuenta que el hecho de hacer y rehacer el videojuego es prácticamente algo costoso y que consume tiempo, se aprecia el esfuerzo. ¿Y qué se busca exactamente con este juego? Pues como lo dije en la introducción del video, básicamente lo que sus desarrolladores quieren es remasterizar por completo el primer capítulo de este videojuego y posiblemente los demás si es que no hay problemas legales, añadiendo todo tipo de efectos visuales, mejorando la calidad del mismo al máximo, y a su vez mejorando las sombras y explotando al máximo el potencial visual de alta calidad que se puede implementar en el motor gráfico para darle una tonalidad mucho más atmosférica y un pulido más técnico al primer juego. Básicamente, remasterizar en todo lo visual al videojuego lo más que se pueda, haciéndolo mucho más realista, con muchos mejores efectos visuales y con una mucha mayor calidad visual que la de los remasters que vimos para versiones de consola hace casi más de un año. Es por eso que este mismo proyecto lleva por nombre Poppy Playtime Remastered, aunque si vemos los gameplays y trailers, este también lleva por nombre Poppy Playtime Remake, por lo que puede ser una simple confusión de parte de los desarrolladores, aunque si me dejo llevar muchísimo por la imaginación, es posible que no sean simplemente mejoras gráficas y ya que si revisamos las actualizaciones dadas por los developers, nos toparemos con la increíble noticia de que no solamente van a mejorar la calidad gráfica del videojuego, sino incluso añadir apartados eliminados del primer capítulo y añadir algunos nuevos tales como nuevas animaciones tanto para el Grab Pack como para Huggy Wuggy durante todo el capítulo, nuevas localizaciones nunca antes vistas o eliminadas del primer capítulo como el área de la cafetería, el teatro y el área de oficinas. Todas estas eliminadas del primer capítulo pero que se pudieron encontrar dentro de los archivos del mismo juego. Añadirán una mecánica de rompimiento de puertas. No sé muy bien para qué servirá. 2 secuencias de persecución de Huggy Wuggy, una versión para realidad virtual usando el soporte de SteamVR. Sumado a todo esto, veremos una inmensa cantidad de imágenes exclusivas de su comunidad donde nos enseñan un poco más sobre el desarrollo, incluyendo una donde veremos el Grab Pack sosteniendo una llave que claramente sería utilizada para abrir alguna puerta secreta en el primer capítulo. Básicamente el fangame lo que busca es darle un nuevo aire al primer capítulo, aprovechando todo su potencial y maximizándolo a toda su gloria para explotar lo que no pudimos ver en la versión oficial lanzada por Mob.
Aparte de todo lo visto, podemos ver varias capturas de pantalla y 2 gameplay trailers, además de un tráiler inicial, mostrados en su canal de YouTube que nos darán una idea de cómo es que podría lucir este remake. En el primer tráiler podemos ver una grabación de una cámara de seguridad justo en la entrada de Playtime Co. La misma grabación nos muestra escenas dentro de la fábrica, donde podemos ver el pasillo que conecta con el Make a Friend. Lo siguiente que veremos serán varias escenas en alta calidad del área donde encontramos a Hagi por primera vez, mirando unos cubos con su nombre, el letrero enorme que dice Playtime y finalmente el atril con la descripción del personaje que al tocar el botón reproducirá su música. El tráiler finaliza con una escena bastante oscura del jugador caminando en medio de un puzzle eléctrico. En el siguiente tráiler, que tiene una duración de 6 minutos, ya sí podemos ver el menú del mismo juego, bastante similar al de la versión de consolas, teniendo varias opciones nuevas y mucho mejor implementadas que en la versión disponible del juego, además de poder seleccionar los idiomas y demás configuraciones gráficas del juego si la propia estética te molesta. Una vez iniciado el capítulo, veremos un botón completamente nuevo llamado como repetición de encuentro, que básicamente nos permite ir a un momento específico del juego una vez que hayamos terminado el primer capítulo. A juzgar por este simple gameplay, acá todas las mejoras gráficas no estaban implementadas por completo, por lo que se ve prácticamente igual al primer capítulo a excepción de 1 o 2 detalles. Pero algo que llamó mi atención es la aparición de un cartón de BoogieBot en el primer capítulo, cosa que no sería implementada sino hasta el segundo chapter. Algo que me gusta bastante, la verdad, pues no rompe con la inmersión que sí se rompe cuando se juegan capítulos anteriores. Además de lo visto, el gameplay cuenta con auto guardado, cosa que viene bastante bien. Y en el último tráiler mostrado, ya sí podemos empezar a ver las mejoras gráficas implementadas en el mismo. Podemos ver luces de neón añadidas a las puertas al lado del escritorio, además de una luz que está justo por encima apuntando hacia el escritorio de la entrada principal. Las luces de la luna reflejan y golpean directamente contra el suelo y las paredes, lo que le da un efecto hermoso si nos fijamos bien. Y lo mejor de todo es que nos darán una linterna prácticamente desde el comienzo del juego, ya que sí, esta modificación hace el juego un poco más oscuro, lo que le da cierta aura más espeluznante, pero también ayuda a que la misma se sienta mucho más inmersiva. Siempre quisimos ver una linterna en Poppy Playtime, y aunque en otros capítulos como el tercer y cuarto nos la dan, siempre fue algo que no disponíamos sino en momentos en concreto. Cabe destacar que también las texturas han sido mejoradas y por supuesto que las sombras, lo que le da una apariencia mucho más real, además de un efecto ligero de humo o polvo que hace que la fábrica sí se sienta ligeramente más abandonada. Los vidrios están rasgados y sucios e incluso hay pequeñas decoraciones con pequeñitos stickers pegados en zonas nunca antes vistas. Cuando el televisor se enciende para reproducir el VHS, podemos ver cómo el suelo se ilumina ligeramente de morado, lo que le da un toque un poco más auténtico. Y si nos fijamos, incluso el letrero de la salida está encendido en color rojo, lo que lo hace mucho más apegado a la realidad. Pero atentos que esa no es la mejor parte, sino cuando llegamos finalmente al área donde encontramos a Hagi por primera vez, pues este se verá completamente escondido bajo la sombra, dándole un toque mucho más oscuro al personaje. Las compuertas donde conducen las cajas están iluminadas de rojo e inclusive hasta las ilustraciones están actualizadas. Nada más comparen esto con esto. También hay otras pistas de gameplay que seguramente ya mostré, por lo que no voy a destacar tanto las que ya enseñé. Pero bueno, como dije, el proyecto es mucho más que una simple mejora gráfica. Es un proyecto ambicioso que busca renovar por completo todo lo visto en el primer capítulo a su máximo esplendor. Sin embargo, no todo parece ser tan bueno, pues el proyecto está momentáneamente en stand-by debido a un problema de derechos de autor. Hace unos días atrás, su desarrollador principal informó que desafortunadamente el proyecto tendría que ser cancelado debido a lo siguiente. Hola, queridos fans y todos los que han estado esperando el lanzamiento de Poppy Playtime Fan Remastered. Desgraciadamente, hoy nos hemos enfrentado a una serie de acontecimientos muy desagradables e importantes tanto para nosotros como para ustedes, acontecimientos que, lamentablemente, podrían haberse evitado si hubiéramos estado más atentos.
Mob Entertainment es una empresa comercial plenamente consolidada que sigue una serie de normas, incluidas las relativas al uso de su propiedad intelectual en proyectos realizados por fans. Según uno de los puntos de su política, los juegos creados por fans están permitidos siempre que no sean comerciales y no reproduzcan los proyectos oficiales con demasiada fidelidad. Y, lamentablemente, por la presente anunciamos oficialmente la cancelación del lanzamiento público de Poppy Playtime Fan Remastered. No deseamos entrar en conflicto con una empresa tan grande como Mob Entertainment, por lo que nos vemos obligados a tomar esta decisión para evitar posibles consecuencias legales. Gracias por su comprensión y apoyo. Estén atentos a las próximas actualizaciones sobre esta situación. El mensaje llenó de desilusión a muchos fans, ya que creyeron que simplemente se había acabado y ya, pero con este nuevo mensaje quedaba claro que no. Hola. Nos alegra mucho que te haya gustado nuestro proyecto. Vemos todos los videos y ediciones que haces basados en nuestra versión remasterizada por fans, y con ello ayudas a atraer más atención de otras personas del fandom de Poppy Playtime. Te prometo que tan pronto como obtengamos la aprobación para lanzar Poppy Playtime Chapter 1 Remastered, comenzaremos a compartir algún tipo de devlog. Te lo agradecemos mucho. De momento, los desarrolladores aseguran que el proyecto no está cancelado del todo, sino que más bien están en la espera de la aprobación de Mob Entertainment para poder continuar. Si el proyecto no es cancelado, seguirán adelante con el mismo y continuarán trabajando en el proyecto lo más que se pueda, pero de lo contrario, lo más probable es que lo dejen atrás y empiecen a trabajar en un proyecto completamente diferente. Esperemos que Mob sí les dé la aprobación, y quién sabe si terminan siendo los remasters de verdad del videojuego. Esto es todo lo que puedo decir por ahora, no sin antes saludarlos a todos y desearles una feliz Navidad y un feliz año nuevo. Vayamos con los miembros del canal y nos vemos hasta la próxima.